Hay gente que sonríe por fuera y sangra por dentro. Hay gente que aprendió a trabajar, a servir, a levantar las manos en la iglesia, a responder estoy bien cuando todos preguntan, y sin embargo lleva una herida vieja latiendo debajo del alma. No se ve, pero está. No siempre habla, pero aparece. A veces se queda dormida por meses y uno cree que ya pasó todo. Pero de repente alguien dice una frase, ocurre una situación parecida, llega una fecha del calendario, suena una canción, regresa un recuerdo y la herida del pasado vuelve a doler como si hubiera ocurrido ayer. Y entonces uno se pregunta, Señor, si ya oré, si ya lloré, si ya lo hablé, si ya intenté seguir adelante, ¿por qué me sigue doliendo? Y esa es una pregunta honesta. Esa no es una pregunta de rebeldía. Esa es una pregunta de alguien cansado, de alguien que ama a Dios, pero no entiende por qué ciertas cicatrices todavía arden. De alguien que cree en el poder del cielo, pero siente todavía el peso de la tierra. Y hoy vine a decirte una palabra clara, sencilla y poderosa. Porque algo todavía te duela, no significa que Dios te haya abandonado. Porque una memoria todavía te sacuda, no significa que tu fe sea falsa. Porque una noche todavía llores por lo que te pasó, no significa que estés roto para siempre. El Dios de la Biblia no solo salva almas para la eternidad, también sana corazones en el proceso. El Dios que perdona pecados también restaura interiores destruidos. El Dios que te llama por tu nombre no le tiene miedo a tus ruinas internas. La Escritura dice en el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No dice que observa sus heridas, no dice que minimiza sus heridas, no dice que les explica sus heridas desde lejos, dice que las venda. Eso es lenguaje de cercanía, eso es lenguaje de médico, eso es lenguaje de ternura, eso es lenguaje de un Dios que no pasa de largo frente a tu dolor, sino que se inclina sobre él. Y yo no sé quién necesita escuchar esto, pero el Señor no se avergüenza de tu quebranto. Él no retrocede ante tus recuerdos. Él no te ama solo cuando eres fuerte, también te ama cuando estás hecho pedazos. Hay heridas que vienen de traiciones, otras vienen de abandonos, otras vienen de palabras que te dijeron cuando eras niño y que se te metieron en la identidad como una espina venenosa. Hay gente a la que no la golpearon con un puño, pero la golpearon con frases. No sirves. Nunca llegarás a nada, eres una carga, no debiste haber nacido, y el cuerpo creció, pero la frase se quedó adentro. Hay otros que cargan con el rechazo de un padre, con la indiferencia de una madre, con una infidelidad, con un abuso, con una humillación, con una pérdida que nunca lograron procesar. Y uno sigue caminando, sí, uno sigue funcionando, sí, pero a veces sigue funcionando herido. Y escucha esto. Funcionar no es lo mismo que sanar, sonreír no es lo mismo que sanar, predicar no es lo mismo que sanar, servir no es lo mismo que sanar, trabajar 14 horas para no pensar tampoco es sanar, llenarte la agenda para no escuchar tu alma tampoco es sanar. Hay gente que no está sana, está distraída, y cuando se apaga el ruido la herida vuelve a hablar. Por eso el Salmo 34:18 dice algo extraordinario. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Me fascina eso. No dice solamente que el Señor bendice al quebrantado, dice que está cerca, cerca, no a kilómetros, no en otra galaxia, no ocupado con cosas más importantes, cerca. El dolor humano no aleja a Dios, lo atrae. La vergüenza te dice, escóndete. La religión fría te dice, arréglate primero. Pero la gracia te dice, ven así, ven llorando, ven temblando, ven cansado, ven confundido, ven con preguntas, ven con fragmentos, porque Dios sabe trabajar con lo que parece irrecuperable. Ahora bien, déjame decirte algo con equilibrio espiritual. Sanidad no significa negación, sanidad no es fingir que no pasó, sanidad no es decir, como soy cristiano entonces nada me afectó. No, la fe bíblica no te vuelve de piedra, la fe bíblica no te anestesia el corazón. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro en Juan 11:35. Jesús se angustió en Getsemaní. Jesús fue herido, rechazado, traicionado, escupido, abandonado. Así que nuestro Señor no habla del dolor desde la teoría, sino desde la experiencia. Y por eso Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe lo que es el sufrimiento. Él sabe lo que es la herida. Él sabe lo que es sentir el peso de la injusticia. Por eso cuando Dios sana,
no te pide que mientas sobre la herida, te invita a traerla a la luz. Porque todo lo que se esconde se infecta y todo lo que se expone delante de Dios puede comenzar a ser restaurado. Hay personas que llevan años pidiéndole al Señor paz, pero nunca le entregaron el nombre real de la herida. Dicen, sáname Señor, pero nunca dijeron, me hirió el rechazo de mi padre. Me hirió aquella traición, me hirió ese abuso, me hirió aquella pérdida, me hirió el abandono, me hirió el fracaso. Y mientras no lo nombres delante de Dios, lo seguirás cargando como una sombra sin rostro, pero cuando lo traes al altar con verdad, entonces deja de dominarte desde las tinieblas. Isaías 61, 1 al 3 es uno de los pasajes más hermosos de toda la Escritura. El profeta anuncia la misión del Mesías y dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a consolar a todos los enlutados, a darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¡Qué retrato tremendo! El Mesías viene a vendar, a consolar, a intercambiar gloria por ceniza, gozo por luto, alabanza por angustia. No está hablando de maquillaje religioso, está hablando de transformación. Y cuando Jesús abre el rollo en la sinagoga de Nazaret, en Lucas 4, 18 al 21, y aplica ese texto a sí mismo, nos está diciendo, esa profecía me describe a mí. Yo soy el enviado para tratar con corazones rotos. Yo soy el ungido para restaurar lo que el pecado, la injusticia y el dolor destrozaron. ¡Qué impresionante! Jesús no vino solo a llevarte al cielo un día, Jesús vino también a empezar una restauración profunda aquí y ahora. Y aquí hago una aclaración pastoral importante, esa sanidad puede ser instantánea en algunos casos, pero muchas veces es progresiva. A veces Dios te libera en un momento, a veces te reconstruye en un proceso, a veces te quita la carga en una oración, a veces te toma de la mano y te acompaña por temporadas hasta que lo que antes te destruía ya no te gobierna. Mi convicción pastoral es esta: si Dios decide hacerlo en un segundo, bendito sea su poder. Y si decide hacerlo en una temporada, bendita sea también su fidelidad. Porque en ambos casos sigue siendo Él quien sana. Mira a José. Si alguien tuvo motivos para vivir amargado, fue José. Sus propios hermanos lo odiaron, lo arrojaron a una cisterna, lo vendieron como esclavo, le robaron años, le robaron hogar, le robaron estabilidad, le robaron historia. Luego, cuando parecía que la vida podía acomodarse, terminó preso por una acusación falsa. Y sin embargo, años después, cuando sus hermanos tiemblan delante de él, José pronuncia una de las declaraciones más poderosas de la Biblia. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, en Génesis 50, 20. Pero no cometas el error de leer ese versículo como si José nunca hubiera sangrado. No, José lloró, y lloró fuerte. Lloró varias veces en el relato. Eso significa que el hombre estaba sano en dirección, pero todavía sentía el peso de la historia. Y eso me ministra muchísimo, porque a veces creemos que si todavía lloramos por algo, entonces no hemos sanado. Pero no siempre es así. A veces una persona sana todavía llora, solo que ya no llora sin esperanza. A veces una persona restaurada recuerda, solo que ya no recuerda desde la esclavitud. A veces una persona libre todavía tiene cicatriz, pero la cicatriz ya no decide su futuro. Ese es el milagro de Génesis 50 contra 20. José no dijo lo que me hicieron fue bueno, no llamó bueno al mal, no llamó justo a lo injusto, no bendijo la traición. Lo que dijo fue otra cosa. Dios tomó aquello que fue malvado y lo redirigió hacia un propósito redentor. Y eso es muy distinto. Porque Dios nunca prueba el mal, pero sí tiene poder para redimir lo que el mal quiso destruir. Tal vez alguien me está oyendo y piensa, pero yo no soy José, yo no sé si alguna vez voy a poder mirar mi historia y decir que Dios la redimió. Y yo te entiendo, hay dolores que no se predican fácil. Hay recuerdos que no se acomodan con una frase bonita. Hay experiencias tan crudas que no admiten simplificaciones. Por eso no te voy a insultar con espiritualidad barata, no te voy a decir supéralo y ya. No te voy a decir si sigues mal es porque te falta fe. No. Hay dolores que necesitan lágrimas, oración, tiempo, verdad, comunidad sana, consejería sabia y el toque persistente del Espíritu Santo. Pero sí te voy a decir esto con toda la autoridad de la palabra. Aunque hoy no veas el final del proceso, tu herida no está fuera del alcance de Dios. Hay personas que han hecho de su herida una identidad. Ya no dicen, fui herido. Ahora dicen,
aunque no lo expresen así, yo soy la herida. Y eso es peligrosísimo. Porque una cosa es haber pasado por el fuego y otra muy distinta es empezar a llamarte ceniza. Una cosa es haber sido traicionado y otra muy distinta es definirte para siempre como el traicionado. Una cosa es haber fallado y otra muy distinta es llamarte fracaso. Pero 2 Corintios 5:17 declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso no significa amnesia espiritual, significa nueva identidad. Significa que el pasado ya no tiene el derecho legal de nombrarte. Significa que el último capítulo no lo escribe el dolor, sino Cristo. Escúchame bien, el infierno quiere que recuerdes lo que te hicieron para que vivas reaccionando. Dios quiere que recuerdes quién eres en Cristo para que empieces a vivir gobernando tu alma. El enemigo quiere que revisites la herida para mantenerte enojado, aislado, hipervigilante, desconfiado, endurecido. Dios quiere tocar esa herida para que no se convierta en un altar falso al cual le sacrificas tu paz, tus relaciones, tu llamado y tu futuro. Porque eso hacen las heridas no tratadas. Te vuelven duro donde Dios quería volverte sabio. Te vuelven desconfiado donde Dios quería volverte discernidor. Te vuelven frío donde Dios quería volverte maduro. Te vuelven reactivo donde Dios quería volverte compasivo. Y lo más triste es que muchas personas no se dan cuenta. Creen que desarrollaron carácter cuando en realidad levantaron murallas. Creen que aprendieron prudencia cuando en realidad abrazaron el miedo. Creen que cerraron una etapa cuando en realidad enterraron un dolor vivo. Y déjame decirlo claro, hay una diferencia entre una cicatriz y una infección. La cicatriz demuestra que hubo una herida, pero también que hubo proceso de cierre. La infección, en cambio, sigue contaminando todo. Hay gente que todavía no tiene cicatriz, tiene infección, se nota en cómo habla, se nota en cómo responde, se nota en cómo sospecha de todo el mundo. Se nota en que un detalle pequeño los desordena por completo porque no reaccionan al presente, reaccionan desde una herida antigua. Pero hoy el Espíritu Santo quiere empezar un trabajo santo dentro de ti. No para humillarte, sino para sanarte. No para dejarte expuesto, sino para dejarte libre. Y aquí viene algo glorioso. Después de resucitar, Jesús se aparece a Tomás y le muestra las manos y el costado en Juan 20:27. El Cristo resucitado todavía tenía marcas. Eso me conmueve, porque la resurrección no borró las marcas, las redimió. Las marcas ya no eran señal de derrota, eran evidencia de victoria. Ya no eran símbolo de vergüenza, eran testimonio de amor. Ya no hablaban de lo que le hicieron, sino de lo que Él venció. Tal vez esa sea una palabra para alguien hoy. Dios no siempre borra toda marca de tu historia, pero sí puede darle un significado completamente nuevo. Lo que antes era una fuente de vergüenza puede convertirse en una fuente de autoridad. Lo que antes te hacía agachar la cabeza, mañana te hará levantar a otros. Lo que antes era una pregunta sin respuesta, mañana será una prédica viviente. No porque el dolor haya sido bueno, sino porque Dios es experto en sacar agua de la roca, belleza de la ceniza, canto del llanto y propósito del desastre. Ahora bien, hablemos de perdón, porque no se puede hablar de sanidad profunda sin tocar este tema. Y quiero hacerlo con mucha responsabilidad. Perdonar no significa aprobar lo que pasó. Perdonar no significa decir que no fue grave. Perdonar no significa reconciliarte sin límites con alguien peligroso. Perdonar no significa volver a una relación abusiva. Perdonar no significa cancelar la justicia. Perdonar significa entregar a Dios el derecho de venganza para no seguir atado al daño. Significa soltar el veneno que ibas tomando mientras esperabas que el otro muriera. José perdonó, Jesús perdonó en la cruz, Esteban perdonó mientras lo apedreaban en Hechos 7:60, y el perdón nunca fue presentado como una emoción espontánea, sino como un acto espiritual profundo. Hay veces en que el perdón empieza como obediencia antes de convertirse en sentimiento. Tú dices, Señor, hoy decido soltarlo aunque todavía me duela, y al día siguiente lo vuelves a entregar. Y quizás a la semana siguiente también. Y alguno dirá, ¿eso no significa que no perdoné? No necesariamente. A veces significa que estás atravesando el proceso real, porque las heridas profundas no siempre se cierran con una frase. Muchas veces se rinden a Dios repetidamente hasta que pierden fuerza. Y si alguien hoy me dice, no puedo, yo no te condeno, pero sí te invito a orar diferente. No digas solamente voy a perdonar, di, Señor, dame el poder para perdonar lo que humanamente no puedo manejar. Porque hay dolores donde la voluntad humana sola no alcanza.
Se necesita gracia sobrenatural, se necesita la ayuda del Espíritu, se necesita mirar la cruz hasta que el corazón empiece a aflojar. También quiero decir una palabra para quienes arrastran culpa, no solo heridas que otros les causaron, porque hay personas que no viven atormentadas por lo que les hicieron, sino por lo que hicieron. Se reprochan decisiones, pecados, errores, omisiones, años perdidos. Y el enemigo los tiene sentados en una cárcel de vergüenza perpetua. Para ellos el Evangelio también trae medicina. El Salmo 51 muestra a David roto después de su pecado, clamando: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y 1 Juan 1:9 nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. Hay una limpieza que solo Dios puede hacer. Hay una restauración que ninguna disciplina humana produce. Hay una voz que puede callar la acusación, y esa voz es la sangre de Cristo hablando mejor que toda condena. Escúchame, tu pasado no tiene más poder que la cruz. Tu vergüenza no grita más fuerte que la gracia. Tu noche más oscura no puede apagar la palabra de aquel que dijo: consumado es. Si Cristo te perdonó, no sigas construyendo una identidad alrededor de una culpa que Él ya cargó. Humíllate, sí. Arrepiéntete, sí. Repara lo que debas reparar, sí. Pero no sigas llamando permanente a lo que Dios declaró cancelado. Y ahora quiero aterrizar esto a la vida diaria. ¿Cómo empieza la sanidad? Empieza cuando dejas de romantizar tu fortaleza y admites tu necesidad. Empieza cuando ya no dices estoy bien para salir del paso, sino Señor, necesito que entres aquí. Empieza cuando llamas la herida por su nombre. Empieza cuando dejas de correr del silencio y te sientas delante de Dios con verdad. Empieza cuando abres la Biblia no para buscar una frase decorativa, sino para dejar que la palabra te atraviese. Empieza cuando permites que el Espíritu Santo te muestre qué patrones nacieron de tu herida. Empieza cuando decides que el dolor no va a seguir heredándose de generación en generación a través de tu carácter, porque las heridas no sanadas se transfieren. Lo que no entregas, lo repites. Lo que no confrontas, lo reproduces. Lo que no lloras sanamente, lo descargas incorrectamente sobre otros. Tal vez tu padre te hirió y sin querer tú estás hiriendo a tus hijos desde una dureza que nació en aquel dolor. Tal vez te rechazaron y ahora rechazas primero para que no te vuelvan a herir. Tal vez te traicionaron y por eso controlas todo. Tal vez viviste carencia y por eso tu alma vive en estado de alarma, pero hoy el Señor corta una cadena. Hoy el Señor dice: hasta aquí llegó la herencia del dolor. Contigo empieza otra historia. Y si la herida que llevas es profunda, compleja o traumática, permíteme decir algo como cuidado pastoral. Buscar ayuda sabia no contradice la fe. La gracia de Dios y el acompañamiento responsable no son enemigos. Dios usa su palabra, usa su espíritu, usa su iglesia y también usa procesos saludables para reconstruir a una persona. No te aísles, no te encierres con tu dolor como si fuera tu única compañía. No le entregues el micrófono de tu vida a una herida antigua. Entrégaselo al Espíritu Santo. Yo siento en mi corazón decirte esto: tu herida tiene fecha de encuentro con la sanidad de Dios. Quizás no con el calendario que tú querías, pero sí con la fidelidad que Él promete. No serás la suma de lo que te hicieron, no serás la sombra de aquella noche. No serás el eco de aquella traición. No serás definido por el abandono, ni por el abuso, ni por la pérdida, ni por la culpa. Eres más que eso. En Cristo eres nueva criatura. En Cristo eres amado. En Cristo eres visto. En Cristo eres restaurable. En Cristo no estás condenado a repetir el dolor. Y aunque hoy todavía duela, aunque todavía llores, aunque todavía haya noches difíciles, quiero que te lleves esta verdad como una antorcha encendida en el alma. El dolor no tiene la última palabra. La tumba no tuvo la última palabra. El viernes no tuvo la última palabra. La traición de Judas no tuvo la última palabra. La negación de Pedro no tuvo la última palabra. La prisión de José no tuvo la última palabra. La cruz no tuvo la última palabra. Y tampoco la tendrá tu herida. Porque el mismo Dios que resucita a lo muerto sabe restaurar lo quebrado. El mismo Dios que llama a las estrellas por nombre sabe dónde quedó rota tu historia. El mismo Dios que levanta al caído sabe cómo entrar en los cuartos cerrados del alma y decir: pasa a ti. Así que hoy, en vez de esconder la herida, tráela. En vez de maquillarla, entrégala.
En vez de construir una casa alrededor de tu dolor, haz un altar y suéltalo delante del Señor. Dile, Padre, aquí está lo que nunca entendí. Aquí está lo que me quebró. Aquí está lo que todavía me duele. Aquí está lo que no sé cómo resolver. Véndalo tú, tócalo tú, sana tú, redime tú, háblame tú. Y te aseguro algo, Dios no desprecia esa oración, jamás. Voy a terminar diciéndote esto con toda mi alma. No pierdas la esperanza de sanar. No te acostumbres a vivir roto. No hagas alianza con la tristeza. No te resignes a la herida como si fuera tu compañera permanente. Cristo no murió y resucitó para que sobrevivas apenas. Él vino para darte vida y vida en abundancia. Y esa abundancia también toca el corazón, la memoria, la identidad y el futuro. Si esta palabra te alcanzó, abrázala. Vuelve la oración esta noche. Compártela con alguien que la necesite. Suscríbete, acompaña este canal y ayúdanos a seguir extendiendo la palabra de Dios a otros corazones heridos que también necesitan oír que todavía hay esperanza. Y ahora oramos. Señor Jesús, hoy te entregamos toda herida del pasado que todavía duele. Tú conoces lo que nadie ve, lo que nadie entendió, lo que quedó escondido, lo que a veces ni nosotros sabemos explicar. Sana al quebrantado de corazón, venda heridas antiguas, arranca toda raíz de amargura, todo temor, toda culpa, toda vergüenza, toda mentira del enemigo. Donde hubo ceniza trae belleza, donde hubo luto trae gozo, donde hubo angustia trae alabanza. Declaro en el nombre de Jesús que comienza una temporada de restauración, de libertad y de nueva identidad para cada persona que escucha este mensaje. Lo que el pasado quiso destruir, tu gracia lo levantará. Lo que el enemigo quiso usar para hundirnos, tú lo convertirás en testimonio en el nombre poderoso de Jesús. Amén.